que hacen los inversionistas pues, en emprendimiento. Exacto. Entonces, todas las preguntas son súper válidas, la idea es que puedan aprovechar, pues, porque es temas de experiencia más que todo y de procesos que hemos tenido en Linkcase de acompañar a los emprendedores en inversión, y Alejandro también ha sido emprendedor y inversionista al mismo tiempo. Entonces, si quieren, empecemos. Más sillitas, listo. Yo creo que en esa sala... Ahí quedan más juntos. Dale. La idea entonces con esta charla es que hagamos como un tipo de conversación. Si van teniendo preguntas, pues nos van contando. De todas formas, al final pues abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Pero la idea es como hacerlo como no tan clase, por decirlo así, sino como más de experiencia, para que ustedes vayan entendiendo un poquito sobre este mundo de la inversión. Cuéntenme como, no sé, 2 o 3 personas, como por qué están acá, qué les interesa. Las expectativas. Son inversionistas, emprendedores, están buscando inversión. Mi nombre es Daniel, tengo un emprendimiento que se llama Paraense, un emprendimiento que está constituido hace 3 años. Trabajamos con alimentos saludables con frutos exóticos. Estamos ahorita en un tema de transformar realidades sociales en la selva amazónica colombiana a través de la sustitución de cultivos ilícitos. Estuvimos hace 2 semanas en Starco, en este evento que hubo en Medellín. Tuvimos la fortuna de tener como varios contactos potenciales para una ronda de inversión que estamos buscando hoy por hoy. Pero digamos que inversionistas, como lo decías ahorita, digamos que puede tener muchos perfiles y pueden buscar todos cosas muy diferentes. Entonces digamos que un poquito quisiera pues, como conocer cuál es la perspectiva de ustedes frente a esto, y si ahorita me surgen preguntas de verdad. Bueno, la experiencia mía es, yo creo que el antes y el ahora de lo que estamos viviendo en el tema de empresas. Yo tengo una empresa, soy comercializador, tengo retail, distribución. La marca mía se llama Calzado Cosmos, es una marca de mujer, 26 tiendas en Antioquia. Tengo otra empresa que se dedica a colocar un producto financiero, que es con el que las mujeres o nuestras clientas compran los productos en nuestras tiendas. A medida que se ha ido como revolucionando todo este cuento de las empresas, pues uno va sintiendo que no puede quedar atrás. Entonces, ahora estoy pensando en la revolución 4.0, la era de la sostenibilidad, de las empresas de economía circular. Entonces, además de las fintechs, y por ahí va como la inquietud mía. Actualmente estoy en 2 proyectos, uno de economía circular y uno de fintech. Súper. Y obviamente este proyecto, pues de haber venido, esta idea de haber venido acá me parece interesantísimo para ir entendiendo un poco más. Un poco más, súper. Entonces, la idea es que empecemos, bueno, Linkcase, les hablamos un poquito de Linkcase. Linkcase somos un grupo de abogados y contadores y nos enfocamos en asesorar emprendimientos, en entregarles la información de una forma muy clara, fácil y asequible para ustedes. Este es nuestro equipo. Ya la verdad está mucho más grande, esa diapositiva se nos desactualizó. Sí, total. Ya no caben ahí. Sí, realmente ya en este punto no cabemos, somos un equipo de 15 personas, entre contadores y abogados. Entonces la idea es empezar hablando como un poquito de la actualidad, que es todo este mundo como de los venture capital firm, que todos los hemos escuchado, y de la inversión en Estados Unidos principalmente, porque ¿qué pasa? Resulta que la visión de cualquier persona que tiene un emprendimiento es: yo quiero que me inviertan como le invirtieron en uno. Yo quiero tener un emprendimiento al que le metan mucha plata y, mejor dicho, sacarla del Estado. Entonces Alejandro nos puede contar como un poquito sobre esto. Yo les voy a contar mi experiencia. Yo tengo 42 años y tengo una experiencia más o menos de 20 años en el sector financiero. Y yo empecé a trabajar en el sector financiero en las áreas de inversiones de los bancos. Y he manejado fondos de inversión, he hecho posesión propia,
He invertido en bonos, en acciones, en fondos, he administrado fondos que invierten en activos fuera del mercado de capitales, o sea, por ejemplo, en activos inmobiliarios, en tierras, en fondos de capital privado, etc. Y hace un par de años pues me retiré de ese mundo y emprendí, y además de emprender pues hago otras cosas. Y hace unos años empecé con un amigo a meterme en este mundo de invertir en fondos, no en fondos, en emprendimientos, en empresas que tengan relación con el área de tecnología. La historia de esto es muy vieja. Digámoslo así, los diferentes fondos de inversión y las diferentes personas empezaron a invertir en el mercado de capitales. El mercado de capitales lo podemos describir como las bolsas, digamos así, las bolsas de valores, donde transan las acciones, los bonos, como los activos tradicionales. Y el mercado se fue profesionalizando. El mercado en Estados Unidos fue, por allá en 1950, salieron como algunas teorías, y cuando salieron esas teorías el mercado se desarrolló y empezaron a aparecer unos fondos que le permitieron a los inversionistas acceder como a asesoría en temas de inversiones. Y de alguna manera los retornos de esos fondos se fueron agotando y la gente empezó a estudiar la posibilidad de invertir en cosas fuera del mercado de capitales, y ahí fueron naciendo los fondos de capital privado. Que los fondos de capital privado son simplemente fondos que invierten en acciones que no cotizan en la bolsa de valores. ¿Listo? Eso es lo que significa el capital privado en inglés, private equity. Y dentro del private equity hay una clase muy especial de inversiones que son los fondos de venture capital. Los fondos de venture capital son simplemente fondos que invierten en activos o en compañías que están empezando, que están en una etapa muy temprana. Y aquí se conocen como fondos de capital de riesgo. Entonces lo que ha ocurrido en el mundo es que cada vez hay más disponibilidad de fondos o de recursos para financiar este tipo de proyectos, básicamente porque ofrecen unos retornos muy atractivos. Y lo que ustedes pueden ver ahí es una grafiquita, y esa grafiquita lo que muestra son el número de negocios que se financiaron año por año, que es la línea azul, y las barras es la cantidad de recursos que se invirtió en Estados Unidos en ese tipo de inversiones. Entonces lo que vemos es que se financiaron 8.000 proyectos más o menos en el 2017 y hubo más o menos 85 billones de dólares para financiar este tipo de negocios. Entonces lo que ha pasado es que hay una evolución y hay un crecimiento del mercado, y en este momento lo que yo diría es el momento más fácil en la historia para financiar este tipo de emprendimientos. Sí, más próspero. Obviamente eso trae un montón de retos, tanto para los emprendedores como para los inversionistas. Y parte del reto para los inversionistas es la selección de los emprendimientos. Y si quieren mostremos la siguiente diapositiva. Y este es el principal reto. El principal reto es la rentabilidad. En los 90s, cuando habían pocos fondos de venture capital, miren la rentabilidad a 25 años, es la primera línea. Si ustedes miran la rentabilidad de este tipo de fondos en los últimos 25 años, fue más o menos del 28%. Pero cuando ustedes miran la rentabilidad de los últimos 10 años, fue solo del 9%. Y cuando ustedes comparan esa rentabilidad con el Standard & Poor's, los fondos de venture capital ni siquiera son capaces de ganarle al Standard & Poor's, a pesar de que son más riesgosos. Deberían rentar más porque son más riesgosos. Y entonces la pregunta que uno se hace como inversionista es: ¿qué está pasando? O sea, ¿qué le está pasando a estos fondos que ya no son capaces de entregar esos retornos tan atractivos? Y ahí hay muchas historias, ahí hay pues como muchas explicaciones.
Y una de las explicaciones pues es que como se están financiando más proyectos, pues se están financiando proyectos que no son tan buenos, ¿cierto? Como hay tanto recurso disponible, pues la vara ha bajado. Y como la vara ha bajado, pues hay proyectos que tienen algunos problemas y algunos retos que no son resueltos. Entonces los proyectos fallan. Puede ser el hecho de que ahora invierten mucho más, por ejemplo en Estados Unidos, en San Francisco, piden mucho más dinero por un porcentaje mucho más pequeño de la compañía. Esa también puede ser una explicación. Pues otra explicación que se me ocurre es simplemente que las tasas de interés han bajado y por consiguiente esos emprendimientos deben rentar menos, ¿cierto? Pero hay muchas explicaciones. Al final yo creo que la explicación más razonable es que emprender es difícil y cuando se emprende hay una tasa de fracaso alta. Y que probablemente lo que está ocurriendo es que los fondos de capital privado son menos exigentes y por consiguiente están teniendo problemas para entregar ese retorno. A pesar de eso sigue habiendo recursos, sigue habiendo muchísimos recursos para financiar este tipo de Tú emprendimientos. sabes lo que va a hacer el SolBank, que es el fondo de capital más privado que viene a invertir $5.000 millones en América Latina. Sí, señor. Y se ha invertido en dos emprendimientos en Latinoamérica. Exactamente. Entonces, plata hay. ¿Y cuál más? No, en Rappi ni siquiera han invertido. Es que ellos apenas como que van a empezar. Él estuvo con el presidente Duque hace 2 meses, el CEO de allá. Están interesados en el mercado Están- latinoamericano. Pero él lo hace más porque es latinoamericano, es boliviano, es el CEO de allá de SolBank. Y no solo por eso, es porque ya lo que está pasando en Estados Unidos es que lo que les estaba contando ahora, ya están pidiendo muchísima plata por un porcentaje muy pequeño, o sea, ya están muy inflados. Entonces, ¿qué están diciendo? Venga, vámonos para otros sitios como Latinoamérica, donde hay un Mercado desarrollo nuevo. muy grande de emprendimiento, donde le están metiendo toda la movida a eso, porque allá deben estar desarrollando ideas y vamos a meter la misma cantidad de plata, pero vamos de pronto hasta obtener más retornos, porque además es un mercado que todavía no está tan explotado en ese Sí, la inclusión financiera que ha sido poca. Ujú. En Rappi y en Hacienda con Medellín 1.2 millones hace como 20 días. Sí. Y claramente estos fondos vienen a Latinoamérica no solo porque pueden encontrar negocios más atractivos, vienen porque están buscando talento nuevo, porque hay oportunidades diferentes, porque hay mercados que no han sido explotados. O sea, ellos vienen es porque esta es una frontera desconocida. Nueva. Y básicamente eso pasó también en el mercado de capitales. En el mercado de capitales, por allá en los 90, invertir en mercados emergentes era un tabú, mucha gente no lo hacía. Y lo que pasó en los 90 es que los inversionistas buscando retornos adicionales fueron a invertir en estos mercados y mucha gente invirtió y ganó mucha plata, como también mucha gente perdió mucha plata. Pero básicamente sí, o sea, hay oportunidades en mercados emergentes, hay muchos emprendimientos aquí que no están siendo financiados porque nuestras fuentes de financiación tradicionales no son aptas para este tipo de proyectos o de emprendimientos, y entonces hay oportunidades y por eso vienen básicamente. Alejandro, te complemento algo, ¿tiene algo que ver en ese atractivo del contexto latinoamericano que desarrollar una startup en Latinoamérica, países emergentes, tenga unos retos adicionales que puede uno no llegar a tener en un país como Estados Unidos? Y además, y otra cosa, yo he estado leyendo bastante sobre el contexto de inversión en Estados Unidos, en Silicon Valley principalmente, digamos en una ciudad emergente en emprendimiento como es en Medellín, y en Silicon Valley vos puedes levantar una gran cantidad de dinero vendiendo humo, o sea, vendiendo una idea de negocio sin Con un vender, Excel. sin peso en ventas. con un Excel, O con un Excel sea, te levantas aquí en un Colombia, montón de pues plata. si vos no mostrar ventas y tenés pues la gran panacea, créeme que no vales un solo peso.
No sé si eso influye. O sea, cada caso particular, cada caso es particular, cada caso tiene su historia. Hay proyectos en Medellín donde se ha financiado la idea. Se reúnen unos inversionistas, no tienen un solo peso, conocen unos inversionistas, van y le presentan la idea y los inversionistas le dicen yo le pongo plata para la idea. Y eso ha ocurrido en Medellín. Obviamente, yo diría que Medellín está en una etapa temprana de este ciclo de innovación. Nosotros estamos en una etapa temprana. Yo diría que el ecosistema todavía no se ha desarrollado. El ecosistema se está empezando a desarrollar y se está empezando a desarrollar los diferentes puntos, los diferentes, digámoslo así, participantes de ese ecosistema. Están los emprendedores, están los inversionistas, están firmas de asesoría, se está desarrollando además de eso el mercado, porque estos son mercados que puede que no estén listos para ciertos emprendimientos, y en el hecho en que se empieza a desarrollar pues, la innovación, la gente puede estar más dispuesta a probar cosas nuevas. O sea, probablemente muchos de ustedes son muy jóvenes, pero por ejemplo, o sea, hay un ejemplo sencillo, es hace 30 años en Medellín no había restaurantes. O sea, aquí en el poblado había un restaurante que se llamaba El Che, y eso era lo que había. La gente comía frijoles y chicharrón arepa. Y usted le decía, por ejemplo, vení, vamos a comer ceviche. Y la gente decía, ceviche, camarones, ¿qué es eso? Y la gente simplemente nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, incluso no estábamos preparados para probar cosas nuevas. Y eso ha venido cambiando porque nos hemos integrado a una economía global y han pasado muchas cosas buenas en Medellín. Pero eso es un ejemplo muy sencillo, muy... tal vez no sea el mejor ejemplo, pero muestra lo que está pasando. Y en la medida en que empiezan a pasar cosas nuevas en Medellín, pues aparecen ideas nuevas, aparecen inversionistas que están dispuestos a invertir, aparece un mercado para desarrollar nuevas ideas. Listo. ¿Ves? Respecto a eso que, pues, por ejemplo, listo, tenés Silicon Valley, que es un alto flujo de capital, entonces mostras un Excel o sacas un token, un ICO, lo que sea, y te dan $50,000 de una. Y el otro contraste es acá, que tenés que mostrar un montón de resultados, que es como que esto sí está vendiendo. Y ni siquiera es mostrar un montón de resultados, pues es que puede que sí, puede que no. ¿Sí me entendés? Pero mi pregunta es... La regla general, uno tiene que ir, yo creo que por la regla general. Que ahorita les vamos como a hablar A ver, un poquito como de esos... la regla general es... Okay. Pasemos a la diapositiva anterior. La regla general es, los inversionistas buscamos rentabilidad. Claro. Listo. Pero emprender es riesgoso. Y como emprender es riesgoso, y uno está emprendiendo, o sea, y uno está invirtiendo en emprendimientos, pues uno tiene que exigir unas tasas de rentabilidad que son elevadas, básicamente. Listo. ¿Por qué? Pasemos a la siguiente diapositiva. Por esto, porque la tasa de fracaso es muy alta. ¿Cuál? La tasa de fracaso es del 90%. O sea, de cada 100 emprendimientos, 90 mueren. Pero la cifra es mucho más, o sea, es mucho más astronómica. ¿Y cuál es el motivo principal? Que es riesgoso. No, Que- pero si ya se hizo una inversión, de 10 hizo una inversión y 9 se muere. Ya vamos a ver por El qué. mercado. Ya vamos a ver por qué. Pero básicamente lo que Muchos ustedes tienen que factores. pensar es, vea, Uno sueña en muchas Estados cosas, pero Unidos, no se paga básicamente en mercado. Estados Unidos todos los años se abren 600.000 empresas y se cierran 550.000. Esas son las cifras. En Colombia, todos los años se abren 350.000 empresas y se mueren 330.000. Así Entonces lo que uno tiene que decir es, lo que ustedes hacen es riesgoso. Y ahí es donde está el respeto y la importancia de los emprendedores. O
porque no todo el mundo puede emprender. Emprender requiere unas habilidades y unas capacidades muy específicas y no todo el mundo las tiene. Listo, pasemos a esto. Entonces, hablemos de las causas del fracaso. Cuénteme, María, cuáles son las causas del fracaso. Bueno, podemos empezar, pues que nos tapen un poquito el link, que son temas legales. Cuando un emprendimiento empieza a crecer, pues por lo general, ¿qué tiene que hacer? Tiene primero que validar su idea, tiene que hacer un montón de cosas y por lo último que se preocupan son por temas legales. Cuando apenas está empezando está bien, apenas estás probando tu modelo de negocio, pero tú no puedes llegar al punto de un caso que conocemos, un emprendimiento al que le iban a meter $3 millones y la única razón por la que no se lo metieron fue porque no entendieron los temas cambiarios como tenían que tratarlos y le debían al Banco de la República $2 millones. Por ejemplo, un tema legal sencillo es el tema de Uber. Uber es un emprendimiento donde la regulación no había sido desarrollada. Y los emprendedores de Uber decidieron proceder, ¿listo? Decidieron avanzar. Y cuando uno va a los mercados desarrollados, la regulación alrededor de Uber fue desarrollada, ¿listo? En algunos países ha sido desarrollada. Pero cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasó en España con Uber, precisamente en Barcelona sacaron a Uber. ¿Por qué? Porque la regulación no había sido o sea, el TIBON no se había regulado y básicamente los transportadores existentes iniciaron unos procesos para evitar que les entrara competencia. Y eso está pasando, por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá hay un esfuerzo importante para tratar de frenar la aparición, o el avance de Uber. Lo mismo en Colombia. Lo mismo que lo que le pasó al Bitcoin. O sea, el Bitcoin con el tema legal Bitcoin apareció, Bitcoin es una criptomoneda y lo que ustedes ven es que hay en muchas economías donde la regulación no es claro si uno puede transar con Bitcoin. Entonces, por ejemplo, hay comercios que deciden no recibir Bitcoin para realizar transacciones. Incluso en Colombia hay unos pronunciamientos de la Superintendencia Financiera y hay unos pronunciamientos del Banco de la República donde dicen que de pronto no es seguro. No es que no sea seguro, es que no es legal. Es que no es legal. Lo que dicen es, todavía no nos vamos a meter en esa pelota, eso es un activo, se maneja como un activo, pero dejemos que el Congreso lo regule. Pero no estamos seguros todavía si es legal o no. Entonces vos te vas a meter en un tema de estructurar un emprendimiento con criptomonedas cuando realmente no sabes si la ley el día de mañana te va a respaldar o no, es un riesgo. Entonces, como emprendedores hay dos temas importantes. Uno, hay veces como emprendedor a uno le toca iniciar un proceso de cambio regulatorio. ¿Cierto? Iniciar un proceso de cambio regulatorio. Y otra cosa es que uno le toca revisar unos temas para saber si uno puede ubicar su emprendimiento dentro de la regulación actual. ¿Cierto? Otro tema, por ejemplo, relacionado con legales, que es muy importante, es revisar de qué forma hacen ustedes acuerdos con sus socios, cómo regulan como esa relación con las personas con las que trabajan. Otro caso que conocemos, una persona hizo un desarrollo junto con un desarrollador, los dos estaban emprendiendo juntos, el desarrollador hizo el desarrollo, el otro le dio la idea para que hiciera absolutamente todo. Y cuando alguien les iba como a meter plata, iban a sacar la idea adelante, el desarrollador le dijo, no, yo no te voy a ceder ninguno de los derechos que tienes sobre esto, este desarrollo es solo mío. Y el otro se quedó como, ay, ¿cómo así? Esto era los dos, esto lo trabajamos entre los dos, pero no quiero, me quiero quedar con él. Entonces ahí en los temas legales hay muchas cosas que mirar. Importante mirar todo el tema de protección de marca, el tema de mirar si se puede proteger la tecnología que uno desarrolló. Un tema claro, por ejemplo, mucha gente dice, Bitcoin vale mucho. Bitcoin es muy valioso por la tecnología. La pregunta es, ¿blockchain es propiedad de quién? ¿Cierto? Entonces, uno tiene que garantizar que los desarrollos tecnológicos que hicieron los emprendedores
puedan ser protegidos legalmente. Eso es algo importante. El tema de la competencia, cuando no tienes claro quién es tu competencia. Cuéntame. Dale. Tú no tienes la menor idea a quién te estás enfrentando y resulta que tu competencia tiene una idea muchísimo mejor que la tuya, la está desarrollando de una forma distinta, o no sabes el crecimiento que esa competencia está teniendo. Los temas de competencia es necesario mirarlos. La competencia puede aparecer y puede ser peligrosa o puede desarrollar un mercado. Yo creo, y puede dañar un mercado. Uno como innovador, uno normalmente entra a un mercado, a revolucionar un mercado, a revolucionar una estructura que hay, con el fin de uno quitarle participación de mercado a otros competidores. De alguna manera, es lo que hizo Rappi. Mucha gente dice, ese mercado no estaba. Ese mercado sí estaba. Por ejemplo, los restaurantes ofrecían ese servicio. Y ellos lo que encontraron, pero la cosa es que ellos lo que encontraron fue la manera de hacer, de aglomerar un servicio. Ellos encontraron de darles una facilidad a todos los clientes de satisfacer sus necesidades rápidamente, y empezaron a aglomerar eso, a aglomerar esos servicios, y pudieron prestar un mejor servicio. Yo diría que en la competencia hay historias muy bonitas. Una historia que ocurrió aquí en Colombia fue la de Uno, y la menciono es porque es relevante. Aquí básicamente hay muchos minoristas, muchos minoristas, llamémoslo Éxito o llamémoslos Euro, y básicamente esas cadenas minoristas se encargaban de ¿qué? De su modelo de negocio era muy sencillo, era montar almacenes en diferentes lugares de las ciudades, ¿cierto? Y en esos almacenes uno podía encontrar diferentes bienes y servicios para uno digámoslo así, satisfacer las necesidades de la casa. Entonces uno tenía, por ejemplo, uno podía ir a comprar los alimentos, uno podía ir a comprar los artículos para hacer limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos minoristas lo que empezaban a hacer era que tenían un modelo básicamente donde tenían unos almacenes muy grandes, donde tenían una gran cantidad de productos codificados, y ese era básicamente su modelo. Y su modelo era abrir almacenes por todos lados. Era un modelo probado, era un modelo rentable, básicamente era un modelo muy intensivo en inversión, en CAPEX. Y lo que fue pasando es que llegaron unos señores que fueron los DD1, esos DD1, ahí había varios socios, uno de los socios fue Valorem es el brazo de inversión de la familia Santo Domingo. Y llegaron unos inversionistas, esos inversionistas tenían experiencia en retail, tenían experiencia básicamente en retail en Alemania, y tenían un modelo mucho más liviano, donde eran almacenes mucho más pequeños, almacenes que eran mucho más baratos de montar porque los estantes eran más baratos, no se decoraba el almacén, cargaban menos referencias por lo que tenían menos inventarios, su propuesta de valor era tener un precio muy bajo, y le propusieron ese negocio a la familia Santo Domingo, y básicamente en un plazo de 6 años lograron hacerle un daño significativo a los retailers convencionales, tradicionales. El daño significativo es básicamente que cuando ustedes miran a Éxito está logrando crecer cercano a la inflación, está reponiendo la inflación. Pero cuando ustedes miran ese retailer de Uno, tiene tasas de crecimiento anual por encima del 20%, por encima del 25%. Y simplemente fue... ¿Eso es evita? No, ventas, crecimiento, ventas, ingreso, crecimiento, ventas. Entonces lo que ustedes ven es que la competencia puede llegar de muchos lados y puede dañar a un negocio que ya está establecido, pero lo que ustedes tienen que saber es que le puede hacer más daño a un negocio
a un emprendimiento o una startup. ¿Por qué? Porque los startups son mucho más frágiles financieramente, y al ser más frágiles financieramente no pueden soportar también la competencia. ¿Cuál es el ejemplo tradicional de una startup que sufrió una revolución tecnológica por la aparición de competencia nueva? Fue básicamente Palm Pilot. Palm Pilot en los 90s desarrolló la agenda personal. Es básicamente lo que ustedes conocen hoy como el celular. Entonces ellos desarrollaron un dispositivo en el que uno podía llevar la agenda, uno podía tener archivos de Excel, uno podía tener archivos de PowerPoint. Y ellos arrancaron a crecer. Y por allá en el 97 a alguien se le ocurrió que lanzar. No quiere dar. En la parte de aquí arriba que pueden hacer ustedes trabajan con profesionales. ¿Qué pasa esta presentación? Yo te lo paso. Y aquí en el piso también se Solo puede él. hacer. No, todos. Y hay una lista, yo se las paso. Buenas noches. Entonces, por allá a finales de los 90 a alguien se le ocurrió, venga, ese dispositivo tiene un problema, o sea, esa solución, ese producto tiene un problema. ¿Y qué problema tiene? O no un problema, hay otra oportunidad. Hay que seguir agregándole servicios. Hay que seguir agregándole servicios. Entonces hubo alguien que dijo, a esa Palm Pilot, a esa agenda, le vamos a agregar el teléfono, y le vamos a agregar la calculadora, y le vamos a empezar a agregar aplicaciones. Y esos son los celulares nuevos. ¿Qué fue lo que pasó? Palm Pilot no tuvo los recursos suficientes ni la velocidad de innovación. ¿Para qué? Para competir con esas soluciones que estaban ofreciendo, por ejemplo, RIM, que era BlackBerry, que ofreció Apple, que ofreció, por ejemplo, Samsung, que ofreció Sony, y de alguna manera se fue quedando. Y ellos, de alguna manera, habían inventado eso. Y llegó el momento en el que desaparecieron. Y era un emprendimiento nuevo que tenía capital, había inversionistas que les habían invertido, pero murieron. Dijimos que la siguiente causa del fracaso pegada a esta falta de financiación. Vean, la falta de financiación es básicamente los emprendimientos ocurren normalmente porque hay una oportunidad en el mercado, o porque hay innovación, o porque a alguien simplemente se le ocurrió una idea. Y normalmente los emprendimientos nacen pequeños. Los emprendimientos nacen del esfuerzo de un grupo de emprendedores que de alguna manera innovaron y empezaron a vender computadores desde un garaje, o empezaron a vender hamburguesas desde un carrito de hamburguesas, o empezaron con una idea de una tesis de grado, y empiezan muy chiquitos, y en la medida en que van creciendo, pues el negocio va creciendo de dos maneras. Va creciendo porque el emprendimiento empieza a generar flujo de caja que puede ser reinvertido en el negocio. Normalmente esa es la principal fuente de financiación, o porque llega un momento en el que el negocio necesita acelerarse y van y consiguen inversión, y esa inversión llega y revoluciona el negocio. Pero lo que empieza a pasar es que en algún momento los negocios empiezan, para poderlos acelerar y poderlos hacer crecer, pues los negocios empiezan a demandar caja. Y empiezan a demandar una cantidad de caja importante. Importante es que empiezan a usar todo el flujo de caja que está generando el negocio, hay que reinvertirlo para poder seguir creciendo. Y hay que salir a conseguir recursos nuevos, ya sea en bancos o con inversionistas o en fondos o de terceros, para poder seguir manteniendo el paso de crecimiento. Básicamente es lo que le está ocurriendo a Rappi. Rappi hoy genera toda la caja, y toda la caja que está generando va al negocio. Y toda la plata que le están metiendo los inversionistas va al negocio. Ahí no están pagando dividendos, ahí no, todo va ahí. Pero llega un momento en que el negocio puede empezar a tener dificultades. Y cuando empieza a tener dificultades, empiezan a escasear esas fuentes de financiación. Y el negocio muere. ¿Por qué? Porque no hay financiación. Y el inversionista de quiebra. Y el inversionista se quiebra. Básicamente, si vos no conseguís recursos nuevos, el inversionista se quiebra. Básicamente hay un ejemplo, yo creo que es importante, y es el ejemplo de Tesla. Ustedes probablemente conocen Tesla.
Tesla fue la compañía fundada por Elon Musk para revolucionar el mundo del automóvil. Y básicamente lo que él sueña es que todo el mundo tenga un automóvil eléctrico en su casa, listo, o en su familia. Y básicamente es una compañía que ha requerido una inversión muy importante de su fundador, de otros socios o de otros inversionistas ángeles. Toda la caja que genera el negocio va al negocio. Pero lo que ustedes deben entender hoy Tesla, o sea, hoy Tesla en bolsa vale más que BMW. Eso es algo impresionante. Si uno lo mira desde la cantidad de vehículos que venden, básicamente BMW puede vender, o sea, no tengo la cifra exacta, pero pueden ser 60 veces más vehículos o 70 veces más vehículos que Tesla. O sea, si Tesla vende 5.000 vehículos al año o 10.000 vehículos al año, pues BMW puede vender 1 millón de vehículos al año. Es más o menos en esas cifras. Entonces uno lo que dice es, venga, una compañía que vende 100 veces más vehículos que la otra, ¿por qué vale menos en bolsa que Tesla? Y básicamente es por la promesa. Básicamente es por la promesa que hay, por la tecnología que desarrolló el señor alrededor de Tesla. Pero ¿cuál es el problema de Tesla? El problema de Tesla es que es un destructor de flujo de caja enorme. O sea, eso destruye flujo de caja al año por encima del $1 billón. Y es una compañía que hay que meterle permanentemente caja. El año pasado la compañía estaba al borde de la bancarrota y fueron a conseguir una ronda de inversión nueva para poder mantener la compañía a flote. Obviamente, como tienen un producto ganador y como tienen detrás a un inversionista que probablemente es mejor que Steve Jobs. O sea, Elon Musk es mejor que Steve Jobs, eso es lo que ustedes tienen que entender. Es una persona que ha revolucionado 6 industrias. Ha revolucionado 6 industrias, no una ni dos. O sea, Steve Jobs revolucionó 2 industrias. Este man revolucionó 6 industrias. Y cuando él se presenta, todo el mundo le da un cheque en blanco. Pero lo que ustedes tienen que entender es que incluso ese emprendedor, por ejemplo, en el 2009 tuvo problemas para financiar sus emprendimientos y le tocó prácticamente hipotecar su casa para financiar sus emprendimientos. Entonces realmente con los emprendimientos, así mucha gente piense que hay mucho capital disponible, uno tiene que ser ordenado en la parte financiera con el fin de tener un emprendimiento ordenado financieramente, que no se vaya a quebrar por temas de financiación. Eso no es una burbuja, porque al final esas empresas les meten tanta plata que cuando van a ver si es útil, pues si tiene utilidad, no tiene utilidad. Creo que la promesa es la promesa futura. La tecnología es como la revolución que hizo en la parte espacial. Solo hasta ahorita logró que aterrizara el cohete después de cuántos, y ese sí de comer mucho más flujo de caja. No, pues, cada cohetico. No, pero SpaceX ya tiene como 1.6 billones de dólares con NASA, o sea, los manes ya más o menos están pero ese debería comer más porque cada cohete. Pero el tema importante es que hay que tener la parte financiera cerrada. Y uno tiene que ser muy prospectivo en el tema financiero. Uno se tiene que ser muy ordenado en tener un plan, un proyecto de negocio. Uno tiene que saber ese proyecto de negocio, cuánto dinero va a generar, cuánto dinero va a necesitar. Y uno tiene que ser muy proactivo en la financiación. Y eso es un rol del emprendedor. ¿Por qué? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo hoy real. Y el ejemplo hoy real es el ejemplo de Avianca TACA. Entonces el ejemplo de Avianca TACA, ¿cuál es? Avianca es una empresa que estaba quebrada. Y por allá a principios del 2000 llegó un emprendedor brasilero. Ese emprendedor brasilero ustedes lo conocen, se llama Efromovich. Y el señor Efromovich, ¿qué hizo? Compró Avianca, lo compró muy barato, lo compró por menos de $1 billón. Y él cogió los aviones viejos, los renovó, le metió algo de capital, consiguió unas líneas de crédito, trajo aviones nuevos, cambió el modelo de negocio y empezó a crecer, y la empresa empezó a crecer y renovó la compañía. Él creció y creció fuera de sus capacidades.
Para que ustedes entiendan hoy, la empresa hoy tiene más o menos 7 billones de dólares en deuda. Para que ustedes más o menos lo que entiendan lo que son 7 billones de dólares en deuda hay una empresa que se llama Casino, es una empresa francesa, es dueña de Éxito y es dueña de Pao de Azúcar. Pao de Azúcar es la empresa más grande de retail de Latinoamérica. Esa empresa es dueña, arriba hay una empresa que se llama Rally. Rally es dueña de Casino, el 50%. Rally tiene 4 billones de deuda. O sea, Avianca tiene 7 billones de deuda, eso es una barbaridad. Y cuando es una barbaridad es con el flujo de caja que genera más o menos ¿qué? Se le va a vencer unos bonos, 500 millones de dólares. Y ellos salieron a refinanciarlos y el mercado empezó a dudar que los iban a refinanciar. Y salió la calificadora de deuda y ¿qué dijo? Eso ya no es un B, es un triple C. El gobierno corporativo es malo. Y en este momento, con toda seguridad, el mercado no es capaz de financiar. Entró un inversionista que fue United, que le dijo venga, yo le voy a inyectar 200 millones porque yo a usted le tengo un préstamo. Pero el punto importante es uno tiene que ser muy proactivo con la financiación. ¿Por qué? Porque si uno no es proactivo, en algún momento llega un problema y la compañía empieza a tener problemas. Eso se puede pegar mucho también de la mala administración de una compañía. Pero en este ejemplo que pones, pidieron el control de la compañía. Para poderle soltar la plata. O sea, lo que le digo, pero no el control, el control lo sigue teniendo Efromovich, el control accionario. Sí, pero el control administrativo se lo cedieron a otra persona. Pero es por un mal gobierno corporativo. Le dijeron, ya, es una está suma de todo. Mezclando ahí. Pero detrás hay una historia de financiación. O sea, puede haber mal gobierno corporativo, pero al final Efromovich le tocó entregar sus acciones en garantía porque necesitaba plata. Una preguntita ahí, Andrés. Alejandro. ¿Y cuál es esa razón de endeudamiento de Avianca? O sea, Avianca tiene una razón de endeudamiento de banco. Para que ustedes lo entiendan, Avianca tiene 1 billón de patrimonio y tiene 7 de deuda. O sea que está financiada, los bancos se pueden financiar más o menos al 90%, o sea, más o menos, por cada 10 de activos tienen 10 de patrimonio o 12 de patrimonio. Avianca lo que tiene es, por cada 8 de activos, tiene 1 de patrimonio. O sea, eso es una barbaridad. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con la financiación. Y en algunas ocasiones, uno lo que puede decir es que a mí me prestan plata. No, tal vez en algunas ocasiones es mejor el capital. Así sea caro. Así sea caro. Porque es mejor tener una estructura financiera sólida para poder seguir creciendo. Incluso la mayoría de emprendimientos y startups, que son sus casos, al principio, ¿cómo crecen? Consiguen capital. Venga, deme capital. ¿Por qué? Porque es más fácil. Una pregunta, Alejandro. Sí. ¿Y qué tiene que ver todo lo que estamos hablando, y más aquí si somos criollos y colombianos, latinos, con las modas? Que somos muy dados a las tendencias y a las modas. ¿No será que de pronto nos vamos a meter en una burbuja, como alguien dijo ahorita, y nos metemos en una moda de crear startups y terminamos enredados todos? O sea, los inversionistas. Modas, por ser modas. O sea, lo que uno tiene que saber como inversionista es, el inversionista puede perder, sí. Los retornos pueden ser más bajos de los esperados, sí. Yo tengo un ejemplo que probablemente que me tocó vivir. En algún momento en la empresa donde yo trabajaba lanzamos un fondo de minería. Listo. Y aquí en Colombia empezó el boom de la minería. ¿Por qué empezó el boom de la minería? Porque todo el mundo en Latinoamérica y en Canadá habían vivido el boom de la minería. Y entonces en Colombia lo que ustedes tienen que saber es que sí, el país es muy rico, hay muchos recursos naturales, estamos llenos de oro. Aquí probablemente hay unas minas que probablemente pueden ser las más grandes del mundo. Y entonces aquí llegó la promesa de la minería. Y empezaron muchos inversionistas en etapa temprana, empezaron a buscar capital para la minería. Y nosotros desarrollamos un fondo para financiar esos proyectos. Levantamos una plata importante, más o menos alrededor de 20 millones de dólares. Y financiamos 40 proyectos. Listo.
6 años después de haber financiado los proyectos, llegó el momento del dolor. Y el momento del dolor es que de esos 40 proyectos en los que habíamos invertido todos colombianos, hoy solo hay 2 vivos, 2 que están andando. El resto todos quebraron. Y quebraron por muchas razones. Porque las licencias no aparecieron, porque no encontraron oro donde estaban buscando, porque La comunidad se opuso. por temas de corrupción, por temas administrativos, Tema social. temas socioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un ejemplo criollo de Del boom. lo que puede ser una burbuja. Si bien podemos a la siguiente diapositiva como para empezar a contarles un poquito más sobre los factores críticos para el éxito, porque entonces ustedes listo, están viendo todas las causas del fracaso, pero vamos a contarles un poquito como listo, entonces cuál es esa receta para que nos vaya bien. Como Alejandro les estuvo diciendo ahorita, pues es que no todo el mundo puede emprender, porque para eso necesitas un montón como de características que pues tenerles así como la receta secreta no la hay. Del emprendedor perfecto no. Pero por lo menos qué factores son importantes. El primero, y yo creo que es uno de los más importantes, es el equipo, porque el equipo es el que hace todo. El equipo es el que desarrolla todos esos otros criterios que vamos a ver más adelante. Volviendo al caso de Rappi, del que hablábamos ahorita, me acuerdo que cuando estábamos en StarCo, un tipo de Endeavor, pues uno de los inversionistas de Endeavor, empieza a contar una historia diciendo que él conoció a un señor que era Juan Vueltas. Y el señor tenía la misma idea de Rappi. Yo voy a tener una flota de un montón de motonetos que vayan y le hagan vueltas a la gente porque la gente no quiere perder su tiempo haciendo vueltas. Porque a Juan Vueltas le fue bien y no le fue bien, Juan Vueltas se terminó quebrando y a Rappi sí le fue bien. Porque Rappi tiene un equipo que tiene la capacidad de sacar adelante lo que sea. Y eso es una de las cosas más importantes para un emprendimiento y una de las que un inversionista le pone mucha atención y mucho cuidado. Listo, ¿quién es el equipo? Por ejemplo, es un desarrollo tecnológico, listo, entonces tienen un desarrollador que hace parte del equipo. Porque si es un desarrollo tecnológico y no tienen un desarrollador dentro del equipo, pues ¿qué van a hacer ahí? Van a tener que estar a toda hora contratando a alguien y no van a tener a alguien que de verdad le va a sacar como pecho al tema. ¿Tengas algo más que A ver, agregar? yo diría que no hay un factor único, o sea, no hay un factor crítico único para tener éxito, sino que se tienen que juntar varias cosas. O sea, tiene que haber un equipo con una buena idea, que tenga recursos y que sean capaces de encontrar un mercado con el fin de que al final esas cosas se junten y aparezca el éxito. Tienen que estar los 4 factores. Los 4 factores críticos son un equipo de alto desempeño, que sea capaz de ejecutar, que tenga una idea que resuelva una necesidad y que exista un mercado que esté dispuesto a pagar por esa solución o por esta propuesta de valor que le está ofreciendo la compañía. Cuando esas 4 cosas confluyen, aparece el éxito. Aparece el éxito. Hay algo importante y es, yo diría algo del equipo. Lo más importante es el equipo. Cuando nosotros los inversionistas empezamos a buscar o a ver si invertimos en una idea o en un proyecto o en un emprendimiento, una de las cosas que uno ve son los equipos. Y uno en los equipos uno quiere ver varias características. Entonces, ¿cuáles son las características que uno quiere ver? Primero, que haya un equipo. O sea, no puede ser un one-man show. Hay veces hay emprendimientos que son one-man show, pero tiene que ser... O sea, en esta época moderna, normalmente lo que uno quiere ver son equipos. Y ese equipo tiene que tener varias capacidades o habilidades. Tienen que ser persistentes, tienen que ser resilientes, tienen que ser orientados a
al logro y a la ejecución. Y lo más importante, tiene que ser un equipo probado. Normalmente cuando los inversionistas ven que, es que nosotros llevamos trabajando juntos 3 meses, uno empieza a tener dudas. ¿Por qué? Porque lo que uno sabe es que lo único cierto de los emprendimientos es que va a haber problemas. Y que lo que uno quiere como emprendedor, uno quiere una garantía de que el equipo en algún momento no se vaya a disolver. Entonces uno ¿por qué quiere que el equipo esté probado? Porque uno quiere garantías, uno quiere la garantía de saber que el equipo puede trabajar junto en momentos difíciles para sacar algo adelante. Entonces eso es algo que uno ve o que uno quiere ver. Otra de las cosas que uno evalúa en un equipo es que estén las competencias blandas y duras. Entonces, un miembro del equipo, al menos un miembro del equipo, tiene que saber de la parte tecnológica del negocio o técnica del negocio. Entonces a mí me aparecen, por ejemplo, emprendimientos de tecnología donde no hay gente de tecnología. O por ejemplo, el señor de restaurantes pero no sabe de restaurantes. El señor de retail que no sabe de retail. O el equipo de retail que no sabe de retail. Entonces ustedes como emprendedores, puede que ustedes estén emprendiendo en un nicho de negocio que ustedes no conozcan mucho. Ustedes ahí están desarrollando el talento y están desarrollando el conocimiento. Si en algún momento van a buscar financiación o si en algún momento empiezan a crecer, es importante traer algo de conocimiento, o sea, alguien muy conocedor de lo que se está haciendo. Alguien muy conocedor de lo que se está haciendo. Y lo otro que uno quiere ver son las habilidades blandas. Uno quiere ver que es gente que además de que es persistente, es gente que es capaz de reconocer que se equivoca. Es gente que es capaz de analizar los problemas y resolverlos. Es gente que es capaz de ser creativo. Es gente que es capaz de innovar. Es gente que es capaz de resolver conflictos. Es gente que es capaz de conformar equipos. Es gente que es capaz de traer habilidades cuando le hacen falta. O sea, uno no tiene que hacer todo. Si uno ve que le faltan habilidades, hay que subcontratarlas, y si uno no es capaz de subcontratarlas, de pronto hay que adquirirlas entregando participación, y uno tiene que ser muy, muy estratégico en saber uno cuándo tiene que pagar bien por ciertas habilidades. Sí. Alejandro, con eso último que acabas de decir me parece muy importante, porque digamos que nosotros para ese proceso que les contaba ahorita hicimos una valoración, flujo de cada descontado, a través obviamente de cifras cuantificables que en una empresa en ventas, proyecte esas ventas, proyecte ese flujo de cada libre y saque pues un valor de empresa. Muchos, pues como cualquier rueda de inversión, o sea, yo creo que el inversionista que le diga a usted esa valoración está muy bien, algo está pasando, o sea, de verdad no es un inversionista, o sea, es como la oferta, la demanda y la oferta, y la oferta. Eso está muy caro, o sea, estás valorando tu empresa demasiado alto. La pregunta que yo le hago a los inversionistas es, ¿qué porcentaje de su decisión de querer hacer parte de esta empresa es por el equipo? Lo que estás diciendo, gran parte, un 60%, por ejemplo el tuyo, ¿cuál podría ser? Un 60%. El proceso es muy sencillo, lo último que se hace es la valoración. Y la valoración debe reconocer o debe reflejar lo que uno encontró en el negocio. Entonces debe reconocer el equipo, debe reconocer la idea, debe reconocer el mercado, debe reconocer el crecimiento. Lo importante que yo he notado, por ejemplo, nosotros llevamos más o menos un año buscando emprendimientos, dónde invertir. Y el principal conflicto que hemos encontrado buenas ideas, pero al final lo que hemos encontrado es que en la mayoría de emprendimientos no nos hemos puesto de acuerdo con los inversionistas, básicamente en la valoración. Yo no digo que el inversionista esté mal y yo no digo que el emprendedor esté mal, simplemente nos llegamos a un acuerdo y eso puede ocurrir. Pero lo que yo les digo como inversionista es, al final todo el mundo tiene que ganar. O sea, tiene que ganar el inversionista, tiene que ganar el emprendedor, tiene que ganar los empleados,
tienen que ganar los acreedores, porque si todo el mundo no gana, algo no está funcionando. Un ejemplo claro es lo que está pasando hoy en Lyft. Básicamente, en Lyft, las empresas que invirtieron en las últimas 4 rondas de inversión hoy están perdiendo plata. Y entonces uno dice, ¿por qué? Porque pagaron mucho. Pagaron mucho. Entonces, el punto es, hay veces el emprendedor tiene que entender que el inversionista no solamente puede estar trayendo plata, el inversionista puede estar trayendo dinero, puede estar trayendo conocimiento, puede estar trayendo mentoría, puede estar trayendo redes de contactos, puede estar trayendo la capacidad de aceleración. Es que lo que ustedes tienen que, o lo que ustedes tienen que no entender, pero sí visualizar, es que cuando le preguntan a Simón Borrero por el éxito de Rappi, él lo que dice es, vea, el éxito de Rappi se debe a 2 factores. Uno es que teníamos un equipo, o sea, tuvimos la suerte de tener un equipo de alto desempeño, listo. Pero además de eso, es que consiguieron un montón de recursos que les permitieron acelerarse muy rápido. Y ellos tuvieron la suerte de llegar a esa aceleradora, que es Y Combinator, que es una aceleradora que ha creado muchísimos unicornios. Y ellos tienen la fórmula de crear unicornios. Y la fórmula de crear unicornios simplemente es, junte un montón de recursos. Y esos recursos, como ya están juntos y trabajan bien, pueden crecer muy rápido. Si Rappi no hubiera tenido esa capacidad de financiación, es que la capacidad de financiación estamos hablando de billones de dólares. Lo que ustedes tienen que entender es, por ejemplo, el grupo empresarial antioqueño, que tiene mucho dinero, ha sido capaz de crear un unicornio. No, porque es que para crear un unicornio vos le tenés que poner un cheque de $1 billón, o de 2 o de 3. Y no se lo pone solamente un inversionista, se lo pone un grupo de inversionistas, porque el riesgo es muy grande. Y además de eso, esos inversionistas no le entregaron solo recursos, le entregaron conocimiento, redes de contactos, le entregaron además de eso una visión, los asesoran, les dan asesoría técnica, les dan asesoría administrativa, les dan un montón de cosas que cuando vos juntas todo eso, el tren no corre a 10 por hora, sino que corre a 1000 por hora. Y por eso pueden crecer tan rápido y por eso es que se crean unicornios. Alejandro, ahorita que hacías el énfasis en el equipo de trabajo, digamos, para aquellos que tenemos la dificultad de tener la parte técnica dentro del equipo de trabajo, ¿se puede subsanar con algún tipo de alianza o contrato que esté bien sustentado con una empresa desarrolladora y que de cierta manera eso se vea bien de cada inversionista, ¿no? Respondo la pregunta rápidamente. Uno se tiene que preguntar ¿qué es lo misional? ¿Cuáles son mis actividades misionales? Las actividades misionales es lo que yo debo hacer, lo que es crítico hacer. ¿Cuáles son mis actividades core? Lo que se llaman actividades core. Lo que sea actividad core, uno no lo debe subcontratar. Pero si uno empieza a tener faltantes en la actividad core, lo que uno debe hacer es que, para poder crecer, hay que añadir recursos, pero usted tiene que estar dispuesto a buscarlo afuera, a ver si usted está pagando muy barato, pague más, ofrezca acciones, paquete accionario, pero las actividades misionales hay que tenerlas adentro. Lo otro sí se puede subcontratar. Hablando del tema de unicornios, vamos a conocer un poquito como esta cifra que es bien interesante. Listo, entonces, pero yo iba a mencionar algo anteriormente, en la diapositiva anterior. Entonces, esas son como las cosas interesantes. Yo creo que lo más importante es el tema que todos esos mecanismos se junten. Y al final, esas otras 3 cosas también son críticas, la financiación.
la persistencia del equipo. El equipo tiene que ser muy persistente. Y lo otro es la mentoría. Normalmente las empresas que logran ser muy exitosas tienen mentores. ¿Cómo logramos esa mentoría en un emprendimiento inicial? Es un tema muy complejo. Empezar a meterse en el mundo del emprendimiento y conocer personas. Viniendo acá. O sea, Contactos. tú puedes empezar a buscar contactos. Si tú encuentras un contacto que te puede traer, por ejemplo, tú lo que puedes decir es, ve, yo soy una empresa que sabe muy bien, por ejemplo, desarrollar software. Y yo en este momento requiero vender mis servicios a las 500 empresas más grandes de Colombia. Entonces, para tú vender esos servicios, tú puedes ir a tocar la puerta y empezar desde abajo. Lo otro que tú puedes hacer es, tú podrías conseguir a alguien que esté muy bien conectado, tú le dices, ven, te ofrezco un paquete accionario y usted me va a abrir su red de contactos. ¿Cuál de los dos crece más rápido? Pues el segundo, y de pronto pagar por eso, uno puede encontrar que esa persona le sirve a uno como mentor. La cosa es que el mentor no puede ser cualquiera, tiene que ser algo que esté trayendo sobre la mesa. Tiene que traer una habilidad sobre la mesa, tiene que traer una habilidad que a uno le sirva. Normalmente tiene que traer ¿qué? O contactos, o capital, o conocimientos que a uno le falten. Si a uno le faltan conocimientos administrativos, por ejemplo, el éxito de Steve Jobs, en el equipo de Steve Jobs habían básicamente eran dos emprendedores. Uno era Steve Wozniak, y el otro era Steve Jobs. Steve Wozniak era ¿quién? Técnico. Steve Wozniak era el técnico. ¿Y quién era Jobs? El visionario, el administrativo. Entonces ellos tenían las dos habilidades. Y cuando ellos empezaron a crecer, ellos tuvieron la fortuna de conocer a unas personas que les dieron mentoría administrativa. Y les enseñaron a qué, cómo abrir puertas, cómo crecer los productos, cómo entrar a las redes, a las cadenas de distribución, cómo poder acelerar su negocio. Y en algún momento incluso esa gente bajó a Steve Jobs del bus, le dijo, no más, hasta aquí llegaste. Pero eso es lo importante, hay que tener mentoría, hay que buscar la mentoría. Ahora sí, vamos con el tema del número de unicornios en Estados Unidos. Hay una cosa y es, todo el mundo cree que lo van a financiar a las tasas de Rappi. Todo el mundo cree que lo van a financiar con los múltiplos de Rappi. Todo el mundo cree que lo van a financiar. El ejemplo es Rappi, no es. Pero es que. No, pero ya porque lo tenemos aquí. Pero lo voy a decir de la siguiente manera: todo el mundo cree que lo van a financiar con los múltiplos de Silicon Valley. Entonces, en Silicon Valley a vos te pueden financiar a unos múltiplos increíbles. O sea, múltiplos increíbles es que en algún momento te pueden pagar 50 veces ventas. En algunos momentos te pueden pagar, por ejemplo, cliente, o sea, vos sos una compañía que pierde plata y te pueden pagar el cliente a $10.000 o te pueden pagar el cliente actual que tenés a $3.000 y son unos múltiplos que son muy difíciles de asimilar y de mantener. Y es muy difícil que los paguemos en Colombia, porque Colombia es un mercado mucho más pequeño, es un mercado donde probablemente la compañía no va a alcanzar tan rápido el tamaño que pudiera alcanzar la compañía si estuviera en un mercado desarrollado como en Europa o en Estados Unidos, y porque normalmente esos múltiplos que se pagan son para compañías muy específicas. Entonces mucha gente, por ejemplo, lo que dice es, por ejemplo, hay compañías de pagos en Colombia y hay compañías de pagos en Estados Unidos. Y ha llegado gente a Colombia a ofrecer por esas compañías de pagos. Y cuando llegan a pagar, pues ofrecen unos múltiplos muy inferiores a los que se están pagando en Silicon Valley. Entonces en Silicon Valley, por ejemplo, pueden pagar, esas compañías se pueden estar negociando 40, 30 veces EBITDA. Aquí cuando llegan a ofrecer 12 veces EBITDA. Entonces la gente dice, ¿por qué no me están pagando por eso? Pero lo importante es que ese capital que puede llegar puede acelerar el negocio y uno puede empezar un proceso de internacionalización. Esas personas te pueden ayudar a empezar a abrir mercados nuevos
y eso puede hacer que la compañía sea mucho más valiosa. Entonces, lo primero es que los unicornios son escasos. Y lo que ustedes tienen que ver es que por allá en los 80 aparecía al año un unicornio, 2 unicornios. Y lo que ha pasado en los últimos 10 años es que la cantidad de unicornios anuales ha crecido. Por ejemplo, en el 2015 en Estados Unidos aparecieron 43 unicornios. Entonces lo que eso uno le dice es, venga, ¿por qué ahora están apareciendo más unicornios que antes? Y es básicamente porque uno, hay más plata para financiar, pero dos, es que ya se inventó el proceso para crear unicornios. Y básicamente es que hay unas aceleradoras que cuando encuentran ideas que pueden ser aceleradas rápidamente, que pueden ser productos globales o compañías globales, que tienen un buen equipo de trabajo, simplemente lo que hacen es que le inyectan capital para acelerarlos. Lo que yo les quiero mostrar es, pasemos la diapositiva, estas son las tasas de los unicornios. Los unicornios básicamente, en Estados Unidos aparece un unicornio cada 30.000 emprendimientos. Y en Colombia aparece un unicornio cada 3 millones de emprendimientos. O sea, crear un unicornio no es fácil. Y los emprendedores tienen que bajarse de la nube de que ellos tienen un unicornio. Los emprendedores no tienen que buscar hacer un unicornio. Los emprendedores lo que tienen que hacer es que tener un buen equipo, tener una buena idea, resolver una necesidad, garantizar que hay un mercado para esa solución que están dando, tratar de buscar inversionistas, traer inversionistas al bus para poder ¿qué? Acelerar más rápido el emprendimiento y de esa manera tratar de crear una historia bonita en el emprendimiento. Lo que yo les digo es que el capital es relevante para crecer. Capital es el combustible. Es parte del combustible, no solamente el combustible son el equipo, la gente, el capital, pero también las ideas de innovación, la tecnología y otras cosas. Listo. Pero eso hace parte que el emprendimiento sea fácilmente escalable. ¿El qué? Que el emprendimiento sea fácilmente escalable. Eso es importante. O sea, la escalabilidad es importante, pero no todos los emprendimientos tienen que ser escalables. Yo puedo estar en un nicho, y si yo estoy en un nicho donde yo tengo márgenes muy abultados, por ejemplo, ustedes probablemente han oído de estos carros de colección que han sacado, carros, la palabra no es colección, la palabra es carros especiales, como por ejemplo el Bugatti Veyron. Entonces, el Bugatti Veyron simplemente es un carro donde pueden sacar 50 carros. Listo. ¿Qué tiene el Bugatti? El Bugatti en su momento era un carro que alcanzaba velocidades extremas y era un carro muy exclusivo. Y simplemente ese emprendimiento se financió. Pero ¿cuánto vale un Bugatti? Pues vale más de $1 millón, puede valer $3 millones. Entonces, si vos vendés 50 al año, tenés una empresa con unas ventas interesantes y probablemente con unas rentabilidades interesantes. Entonces, el tema es, no tiene que ser escalable. Usted tiene que estar resolviendo una necesidad y tiene que haber un mercado. Y al final, cuando usted modele su negocio, tiene que dar los números. Les voy a hacer y con esto cierro. Es el proceso de inversión, ¿cómo es? Uno entra, tenemos lo del due diligence. Sí. Mira, se hace un due diligence. Entonces, básicamente, ¿uno qué mira? Uno mira la idea de negocio. Uno mira si esa idea está resolviendo un problema. Lo otro que uno hace es que uno mira si el modelo de negocio hace sentido. Hace sentido. Que el modelo de negocio hace sentido es que sea rentable, que pueda crecer, que sea escalable, que haga sentido. Luego es que hay un mercado. Hay un mercado detrás. Tercero, que el equipo tenga capacidad de ejecución. Cuarto, que haya escalabilidad. Quinto, temas legales, marcas, patentes, eso hay que mirarlo.
Cuarto, que haya un plan de negocio. El plan de negocio es cómo vamos a crecer el negocio. Cómo vamos a crecer el negocio y si al final ese negocio, entonces cuáles son las actividades críticas para alcanzar ese plan de negocio, a dónde vamos a llegar, cuáles son esas actividades críticas, qué plata necesito para desarrollar esas actividades críticas, cuánto tarda en desarrollar esas actividades críticas, cuánto dinero necesita para desarrollar todo eso y la valoración. Si al final todo eso hace sentido, hay una oferta. Básicamente. Bueno, Alejandro, en el evento de Starco se vieron dos modalidades de inversión. Sí. La bendita nota convertible y el equity. La bendita. Sí. Digamos que, listo, ¿cuál es la más atractiva para el uno y para el otro? Ahorita fue irónico. Pero ¿cuándo utilizar la una y cuándo utilizar Un la otra? inversionista siempre te va a pedir equity, ¿cierto? ¿Qué es equity? Pues les explico un poquito. Equity es, les vas a entregar directamente participación. Y una nota convertible, ¿qué es? Te van a hacer un préstamo al emprendimiento, le van a hacer un préstamo y una vez se cumplan ciertas condiciones, ese préstamo se va a convertir en acciones. Entonces, en principio, solamente le están prestando plata a la empresa. En principio no tienen acciones y en principio no tienen como control sobre la empresa. Entonces, el inversionista también pues cumple funciones de mentoría y eso, pero es más como una labor de acompañamiento que tener acciones y tener control sobre la empresa. Decir que una es mejor que la otra, decir que una es más conveniente que la otra, depende de muchos factores. Pero en Colombia la regla general es equity. O por ejemplo, si tú ya empiezas con rondas de inversión en una seed round, que es como la ronda inicial de un emprendimiento, se ven muchas notas convertibles. Cuando tú ya subes a serie A, ya te piden ese equity, ya no es más nota convertible, hasta ahí llegaron las notas convertibles. Entonces, ¿qué pasa con esas notas convertibles? Que se vuelven un elemento interesante como de financiación cuando no hay una valoración de la empresa, cuando no hay como factores muy claros para tú decir cuánto le voy a dar, qué porcentaje le voy a dar yo a ese inversionista. O el inversionista todavía no tiene muy claro como, venga, no sé si yo sí quiero recibir acciones o si simplemente le quiere hacer un préstamo y después quiera que me vuelvan la platica. Pero la nota convertible puede estar amarrado a unos hitos financieros. Sí, claro. Claro, le digo, vea señor, yo creo que voy a vender 10 pesos en 2 años. Si yo vendo 10 pesos, yo le voy a entregar el retorno de X. Se pueden hacer como sean, hay unas que son estándar y que usan, pues que todo el mundo usa, la de Y Combinator es la más famosa, todo el mundo la usa y todo el mundo la aplica, pero obviamente se puede ser tan creativo como acuerden las partes. Si el inversionista te acepta eso, pues maravilloso. Pero en esa nota convertible el inversionista siempre busca la salida, el éxito. No, busca tener equity, busca tener acciones. O sea, miren, lo que ustedes tienen que entender rentabilidad. es, uno puede tener financiación y uno tiene muchas fuentes de financiación. Entonces, la financiación básicamente viene en dos formas, deuda o patrimonio. Listo. Básicamente la diferencia entre la deuda y el patrimonio es que en el patrimonio uno puede tener dos tipos de calidad patrimonial. Una de ser una acción preferente o una acción ordinaria. Las acciones ordinarias básicamente tienen derecho a voto, listo, y tienen control de la compañía, mientras que los preferentes no tienen derecho a voto, básicamente. Los deudores no tienen derecho a opinar sobre lo que está pasando con el negocio, simplemente es que hay que pagarles, hay que retornarles la deuda. Eso es básicamente las dos maneras de hacer. Obviamente, yo como inversionista, ¿qué prefiero? Equity. Yo prefiero equity, y prefiero equity por una razón. ¿Cuál es la razón? Si yo le voy a entregar plata a una persona que no conozco, pues yo de alguna manera quiero tener equity para estar en la misma situación que él, para alinear intereses. Y lo otro es, se firma un acuerdo de accionista de tal forma de yo tener cierto control sobre él, porque yo le entregué plata a una persona que no conozco. Entonces lo que estoy garantizando con ese acuerdo de accionistas es que, básicamente, que si en algún momento hay un problema, podamos resolver esos inconvenientes y enderezar el negocio. Porque si digamos, usted me ofrece de su compañía es, ven a invertir, tenemos un 5%, yo tengo el 95%. Yo te entrego por eso, digamos, $1.000.000. ¿Y qué pasa si mañana tenemos problemas financieros? Yo llego donde vos y decimos, vení, cambiemos la forma de administrar, y vos me decís no. Entonces yo perdí mi $1.000.000. Entonces el tema es que el inversionista se cuida y para eso hace un acuerdo de accionistas. Ahora, ¿la nota convertible qué es? La nota convertible simplemente es una deuda. Yo hoy te presto en deuda.
y esa deuda en un futuro Se puede convertir en... a una valoración que puede ser una valoración de mercado en ese momento se va a convertir en patrimonio. Entonces esa deuda convertible resuelve un problema. ¿Qué problema resuelve? Que hay ciertos negocios que no se pueden valorar hoy. Tú me llegas hoy con un negocio que no tiene ventas, no tiene EBITDA, no tiene utilidad, simplemente es una idea tecnológica. ¿Yo cuánto digo que eso vale? Entonces yo lo que te digo es, ve, yo te presto una plata, pero esa plata la vamos a convertir dentro de 3 años, cuando el negocio genere un EBITDA, a un múltiplo y tú me haces un descuento. ¿Cuál es el problema de eso para el inversionista? El problema de eso para el inversionista es que entre el momento que yo te entrego la deuda y el momento de la conversión, si la conversión es a mercado, quien se queda con la valorización es el inversionista, el emprendedor. Entonces, ese es el problema de Pues le valoraron la compañía. Le valoraron. sí, porque yo no me gané nada de este crecimiento, yo simplemente voy a valorar. O sea, al el momento de descuento. la valoraron, eso le. En el momento en que la valoran, hacen la valoración. Pero tiene un Entonces, descuento. Y ahí le dan las. O sea, ¿vos te ganaste el descuento? entonces me gané el descuento en realidad, me gané fue el descuento, pero todo este upside que había ahí, ¿quién se lo gana? El emprendimiento. Entonces, el emprendedor tiene que ser hábil en que si el emprendedor para llegar a este punto necesita la plata y la plata no se la están entregando en una nota, pues cójala en patrimonio, porque es que si no, no vas a llegar acá. Entonces es lo mismo, o sea, es mejor ser dueño de algo que vale que no de ser dueño de todo, de algo que no vale nada. Entonces uno tiene que, hay veces uno tiene que ceder y uno tiene que entregar patrimonio o entregar nota. Eso es básicamente. Ahora, ¿cuál es lo crítico ahí? Lo crítico ahí es que el inversionista, el emprendedor tiene que entender cuáles son sus actividades críticas y cuánta plata necesita para llevar su negocio a un punto donde se pueda valorar. Y eso es lo que tiene que organizar en las rondas tempranas. Total. No, dale. Ese descuento del que se habla también en las rondas de inversión, ¿es un descuento sobre qué? Sobre la valoración. valoración. O sea, digamos lo siguiente, yo tengo una compañía, la compañía no tiene ventas, no tiene vida. Y vos me decís hoy, necesito $1 millón para desarrollar mi negocio. Ese es el ejemplo, claro, listo. Sí. Entonces, $1 millón para desarrollar mi negocio. Entonces yo te digo, listo, dame el 50%. Vos me decís, ¿el 50%? No, es que mira que esto va a cambiar el mundo. Esto va a cambiar el mundo. Esto en un futuro lo que va a generar es que va a generar ventas por $100 millones y el EBITDA es de 50%. Entonces mi compañía al año va a tener un EBITDA de 50%, o sea, $50 millones. Yo le digo, listo, venga, hagamos una nota, yo le voy a entregar ese $1 millón. Usted me va a pagar un interés del 20% sobre esa nota. Eso lo vamos a capitalizar sobre esa nota. Y dentro de 2 años que usted llegue ahí, vamos a valorar la compañía. Entonces yo llego dentro de 2 años y valoro la compañía y digo, ¿cuánto EBITDA generaste? No llegué a los 50, llegué a 10. Entonces yo te digo, listo, yo ya con un EBITDA de 10 puedo hacer una valoración, te la voy a valorar por decir algo a 8 veces EBITDA. Entonces lo que digo es, 10 por 8, $80 millones, menos la deuda que tengamos, digamos que tenemos en deuda 30, entonces 80 menos 30, 50. Entonces yo ya digo es, la compañía vale $50 millones. Yo te había entregado $1 millón, entonces yo voy a tener el 2%, pero tú me diste un descuento y digamos que me vas a dar un descuento sobre el precio de 30%. Entonces a esa valoración de 50 le haces un descuento del 30% para hacer la valoración y me entregas las acciones. Y esa es básicamente la idea que hay detrás. Ese descuento me imagino que se hace un acuerdo cuando justamente se está haciendo ese préstamo. Sí. Y las condiciones son desde el principio. ¿Se puede poner un máximo? Sí, se pone un cap. Normalmente se pone un cap, entonces yo por ejemplo lo que dicen es, el cap va a ser, la valoración máxima va a ser 10 millones. Entonces si la compañía llega a valer 50, no, a mí la valoración me la hacen sobre 10 y me entregan el descuento sobre 10. Entonces esa es la forma. Lo otro es equity, es que vos me digas, listo, ¿sabes qué? Valoremos la compañía en $3 millones, esa tecnología. Y yo te entregué $1 millón, entrégame el 33%. Y ya. Y esa es la otra forma. Pero con ese $1 millón, ¿yo a dónde puedo llegar? A clavar mi siguiente bandera. Otra de las razones para no soltar tanto equity de entrada es que vos eventualmente vas a hacer más rondas de inversión, entonces tenés que tener algo en la bolsa para repartirlo a los demás inversionistas. O cómo es como esas diluciones y cómo administrar esos inversionistas que vienen a futuro.
O sea, Pues sí, no, porque es que realmente si vos tenés poquito, o si o sea, el inversionista que mira qué capacidad tiene de crecer la empresa, si el inversionista con un 33% y después le meten mucha más plata y la compañía está valiendo mucho más, pues... yo quiero que lean algo. Lean el libro de Elon Musk. La biografía. ¿Qué? La biografía. La biografía de Elon Musk. Y pongan mucha atención. Pongan mucha atención cuando él monta su pasarela de pagos. Él básicamente él tenía una empresa como PayPal, se llamaba... ¿Qué? Ex.com. X.com. ¿Sí se llamaba X? No, bueno, ¿cómo se llama? En este momento no recuerdo. Cuando él vende él la fusiona con PayPal, listo. Pero cuando él vende la compañía, fíjense cuánto patrimonio él tiene. Fíjense cuántas acciones él tiene. Y se van a dar cuenta que él no tenía la mayoría. Él tenía una participación muy pequeña. ¿Y él por qué suelta esa cantidad de patrimonio a través de la historia? Porque él necesita la plata para crecer. Porque él sabe que la compañía va a valer más si es más grande. Y porque él necesita tener más plata para poder crecer. O sea, hay veces... Vean, yo les cuento una cosa. Yo estuve en un emprendimiento. En ese emprendimiento éramos 25 socios. ¿Listo? 25 socios. Habían socios que tenían 10%, como habían socios que teníamos el 0.9%. Y al final, cuando se vendió el emprendimiento, a todos nos fue bien. Al final, lo importante es que probablemente uno tiene que traer los socios porque uno tiene que añadir habilidades. O sea, hay veces uno tiene que añadir habilidades y uno tiene que entrar paquetes accionarios para retener las habilidades. Por ejemplo, usted tiene un empleado clave que se le va a ir. No lo deje ir. Reténgalo, entréguele algo de patrimonio, hágalo socio. Porque si es socio, él se va a quedar, ¿qué? Trabajando hombro con usted. En algunas otras ocasiones, ¿usted qué necesita? Necesita tener capital para poder acelerar el crecimiento. Pues si no se lo dan en deuda, entrega capital porque usted lo necesita. Al final lo importante es que usted pueda crear su sueño y al final el capital hay veces hay que conseguirlo. Súper, qué nota, ha sido súper chévere esto, yo creo que aquí nos podemos quedar toda la noche, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta, una o dos preguntas para Alejandro. ¿Dónde aprende uno todo? O sea, yo más o menos estoy familiarizado que listo, que la nota convertible, que el CAP, que el descuento, pero es como, o sea, cuando yo estaba en Star Cuallera, esta gente está hablando en Chile, como que sí, 1 millón, 2 millones, pero como que, o sea, ¿dónde hay como un Nacho Equity para...? Métete a Y Combinator, a la página de Y Combinator. Esa página te explican que es una nota convertible, o sea, te explican, obviamente es en inglés, pero te explica como todos los principios básicos de un emprendimiento. Esa tiene tips muy chéveres. Hay un libro que se llama Venture Deals. Muy bueno. Ese libro también es en inglés, inclusive tienen un curso que hacen gratis cada cierto tiempo, no sé si ahorita vayan a abrir curso, pero hacen como un curso para que entiendan cómo funciona un emprendimiento y empiecen a entender y a familiarizarse con todos esos términos. Lo otro que pueden hacer es, vayan a estas páginas, a estas universidades pues en línea de aprendizaje, puede ser Coursera. En Coursera hay unos cursos de banca de inversión sencillos. Sí, hagan un curso de esos de banca de inversión que les enseñan cómo se financian las compañías grandes, no necesariamente las pequeñas, sepan qué otras alternativas hay. Listo. Bueno, mil gracias. Les vamos a compartir la presentación a los que nos dejaron los datos. Y listo. Muchas gracias. Super. Muchas gracias. Alejo, mil gracias. Súper interesante.